Ok. Entonces, teniendo una fuente que en t igual a 0, ¿cómo analizamos nosotros transitorio? Como lo había dicho, ¿no? Se va a analizar un tiempo un poquito antes de que cierre el switch y se va a analizar un tiempo después de cerrar el switch. O sea, ¿qué comportamiento tiene? ¿Ok? Entonces, se dice t igual a 0 menos, t igual a 0 más y un tiempo un poquito más después de cerrar el switch. Entonces, cada elemento vamos a estar analizando utilizando esos tres tiempos. ¿Qué pasó antes de cerrar? ¿Qué pasó justamente cuando estoy cerrando? ¿Qué pasó después o qué está pasando después de un poco más tiempo después de cerrar? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Sí, creo que sí. Ok, bueno. Entonces, una pregunta. ¿Qué pasaría con la corriente un tiempo t igual 0 menos? Pues es nula, ¿no? Es cero, ¿verdad? No tenemos corriente, ¿por qué? Porque está en circuito abierto. De acuerdo. ¿Qué pasa justamente en tiempo t igual a 0? O sea, justamente cuando estoy cerrando el switch. Pues la corriente empieza a fluir. Va a empezar a fluir la corriente. ¿Ok? O sea, entonces en t igual a 0 más, pues voy a tener en mi circuito una corriente que sería de esa magnitud, ¿no? ¿Ok? O sea, va a circular corriente, va a caer aquí, va a caer voltaje en esa resistencia que está acá. Vamos a llamar BO. ¿Qué pasa en T igual a infinito? O sea, mucho más después. Pues voy a tener ese mismo, ¿no? Y es igual a entre. ¿Qué nos dice esta? Nos dice de que una resistencia responde inmediatamente cuando nosotros cerramos un circuito. O sea, inmediatamente cuando cerramos el circuito va a fluir una corriente aquí, que su magnitud o su tamaño se da por pues el voltaje que tengo entre resistencia. Vamos a otro elemento. Voy a quitar este y voy a poner una inductancia. Ok. ¿Se acuerda cómo se calculan voltaje en la inductancia? Vieron con Mariscal, ¿no? BL aquí igual. Que es análogo de voltaje en la inductancia y la corriente en el capacitor tiene algo que ver, ¿no? Es la inductancia por la derivada de la corriente sobre el tiempo. Bueno, respecto al tiempo. Exactamente. ¿Ok? Y allá en capacitor sería pues análogo de eso, ¿no? Ok, perfecto. ¿Cómo interpretamos ese delta T? O sea, ¿qué quiere decir delta T o dt? Pues el periodo de tiempo. Eh, o sea, aquí derivada con respecto a tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros derivamos, ¿qué quiere decir ese SB? Cambios pequeños, ¿no? Lo puedo poner como así. DI, dt, ¿no? O sea, estamos restando tiempos pequeños, ¿no? ¿Ok? Por eso quiere decir D de diferencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta diferencia? O sea, de T, cuando justamente estoy cerrando el circuito. O sea, porque esa diferencia de tiempo, ¿no? Entonces, un tiempo pequeño antes de cerrar el circuito y el tiempo cuando justamente estoy cerrando el circuito. ¿Cómo sería esa diferencia de T? ¿Sería grande o sería muy pequeño? Ok, déjenles pregunto de otra manera. Imagínense que, no sé, en T igual a 0,
yo cierro ese circuito. Y luego dejo mucho tiempo, abro el circuito, por ejemplo. ¿Qué sería la diferencia? ¿Muy grande o muy pequeña? Pues pequeña, ¿no? Sí, justamente cuando estoy cerrando el circuito, esa diferencia es muy pequeña. Cuando esa diferencia es muy pequeña, ¿qué pasa con esa división? Vamos a suponer que aquí estoy dividiendo con 0, ¿no? BL es igual a L, no sé, algún valor entre 0. ¿Qué pasaría con esa división? Si pretendemos de dividir algo con 0, ¿qué pasa? ¿Cómo Se queda la vuelve muy división? grande. Muy grande, ¿ok? O sea, esa división se ve muy grande, casi BL, da casi infinito, ¿no? ¿Sí entendieron ese punto donde estoy deduciendo? Sí. Ok. ¿A dónde voy con eso? Ah, ok. Imagínense, hicimos cambio muy pequeño, pero aquí voltaje se disparó, ¿no? O sea, se puso muy grande, casi infinito. En T igual a 0 menos y en T igual a 0 más, esa diferencia muy grande. O sea, el voltaje nos va a dar muy grande. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la corriente en 0 menos y la corriente en 0 más igual a 0. ¿Por qué la corriente en 0 más es igual a 0? Ok, vamos a deducir aquí. Si estamos de acuerdo que el cambio es el cambio muy pequeño, esa división da casi infinito. En la vida real, cuando voltaje, tú tienes voltaje infinito, ¿qué quiere decir aquí? Pues que no existe nada o sí. Sí existe. O sea, tú tienes voltaje muy grande, ¿no? Sí. Ok. O desde aquí mismo, desde aquí mismo. Mira, desde aquí mismo, por ejemplo, si nosotros despejamos DI, o sea, si llevamos ese cambio para acá, lo dividimos acá. ¿Cómo nos quedaría? DI es igual a ¿quién? BL, ¿sí, no? Por DT entre L, ¿no? DT, ¿qué dijimos? Pues casi 0, ¿sí, no? Entonces, si ese todo te da 0, ¿cómo es cambio de corriente aquí? Pues ¿Cómo da? igual, ¿no? 0. 0, ¿ok? Ese era el razonamiento de por qué aquí está 0. ¿Sí me captaron aquí? Sí. Sí. Ok, ¿sí? Entonces, si tú tienes cambio 0, entonces quiere decir que una corriente antes de cerrar y justamente cuando está cerrando, pues casi 0. Por eso aquí en 0 menos igual a 0 y en 0 más igual a 0. Si entienden ese razonamiento, en voltaje, en capacitor, va a ser lo mismo, nada más en vez de hablar de corriente, estamos hablando de voltaje. O sea, cuando se entienda ya no hace falta lo de capacitor. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? Sí. Y, por ejemplo, en T igual a infinito, ¿cuál sería la corriente? Exactamente. Tú dime, utilizando ese razonamiento, ¿qué hacemos? Ese resta estaría muy grande, ¿no? Ajá, Sí, entonces ¿verdad? la corriente sería más chica, ¿no? La corriente sería más chica. No, ese voltaje sería más chico. O sea, si regresamos acá, déjalo, lo escribe bien acá. Si nosotros tenemos BL es igual a L, voy a poner cambio, ¿no? Ah, no, es el y T. Si ese es muy grande, ¿sí? Casi esa división se hace pequeño, ¿no? ¿Ok? Esa división se hace pequeño. Ah, ¿cómo sería cambio de corriente? Muy grande, grandotote. Cambio de T por BL entre
entre L. ¿Sí voy bien aquí? Entonces, si esa es la diferencia muy grande, ¿qué pasaría con la corriente? Pues es muy chico, Si ese me da grande, ¿qué pasaría con la corriente? Aquí era, imagínense que aquí era muy pequeño, ¿sí? Pero ya cuando mucho más tiempo después, mira, si se corta la llamada, nos conectamos al mismo link, ¿ok? ¿Sí? Perfecto. Entonces, sí, este va a ser muy grande. Esa diferencia va a ser muy grande, por tanto, la corriente cambia, ¿no? La corriente cambia. ¿A dónde llegamos con ese análisis? Ok. Si se dan cuenta, justamente de cerrar, la corriente era cero o pequeño. Y después de cerrar, la corriente sigue siendo cero. ¿Qué nos quiere decir? Que los inductores, o sea, perdón, el cambio ok, brusco, cambio instantáneo de corriente, ¿sabes? Porque cuando no tenía, o sea, antes de cerrar pues la corriente era cero. Cerramos, la corriente sigue siendo cero. ¿Sí capturaron ahí la idea? O sea, aquí se comportó como si fuera circuito abierto. Porque si se dan cuenta, cuando vimos análisis con resistencia, justamente al cerrarlo ya comenzó a circular corriente. Aquí lo cerramos, no circula corriente, sigue siendo así. ¿Todo quedó claro aquí? Sí. ¿Ok? sí, Entonces la conclusión que tenemos que sacar nada más que, ok, la inductancia opone el cambio brusco de corriente, cambio instantáneo de corriente. Es ese análisis lo que nos está diciendo. ¿Ok? Si vamos con el capacitor, pues sería lo contrario, ¿no? Capacitor opone el cambio brusco del voltaje. ¿Sí? Nada más ese proceso análogo de este, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a verlo desde otra manera. ¿Sí? Vamos a suponer, aquí suponemos que ese estaba abierto y se cerró. Vamos a suponer que ya estaba cerrado por mucho tiempo, lo abrimos, porque son cambios también, ¿no? Ok, entonces si yo tengo un inductor, ok, aplico voltaje aquí y vamos a suponer que este estaba cerrado hace tiempo, antes de nosotros llegar. Y en T igual a 0, lo dejamos que se abra, ok, aquí BL. ¿Qué pasaría aquí? ¿Qué pasaría? O sea, cuando yo llegué, ese circuito ya estaba conectado. Yo vine a apagar el switch, o sea, lo quité de este punto, lo puse acá. ¿Qué piensa que qué pasaría? Si regresamos, lo que tenemos que hablar es si hay corriente en T menos, T más y T infinito. ¿Qué pasó antes de nosotros llegar, antes de nosotros abrir este switch, meterlo acá? ¿Qué estaba pasando aquí en el circuito? Pues hubo una corriente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? sí, sería la corriente máxima, ¿no? La corriente máxima. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo no estaba cuando se estaba conectando el switch. O sea, yo encontré nada más switch y ya está. ¿Ok? ¿Qué caso regresamos? Este caso que estaba aquí. O sea, la diferencia de T es muy grande. Por tanto, tenía una corriente en el circuito. Yo llego, cambio esa posición de switch. ¿Ok? Si cambio posición de switch, ahí sí van a haber cambio también. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, igual, utilizamos BL es igual a L de I de T. ¿Ok? Cuando T igual a infinito, igual. ¿Ok? ¿Qué se hace ese voltaje? Casi igual a cero, ¿no? BL aproximadamente igual a cero. Ya lo había encontrado en T. O sea, yo encontré ese circuito ya estaba conectado. ¿Ok?
Ahora, ¿qué conclusión podemos sacar aquí? Pues lo mismo, ¿no? Que el inductor se opone al cambio brusco en la corriente, por lo Ok, tanto el voltaje en T igual a 0 más es igual grande, ¿no? Digo, la corriente. exactamente.